Lo que se busca es que las escuelas puedan abrir las puertas para todos los alumnos porque es su derecho. Y no importa su condición, porque dejamos de ver la condición del alumno y abrimos el derecho a la educación que ellos tienen para poder accesar a una educación en la escuela que ellos requieran. Hola, yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos... Ajolotes. ¿Ajolotes? ¡Ajolotes, nerd! Hola, hola, sean bienvenidos a este espacio de Ajolotes Nerd. ¿Y qué creen? Después de mucho tiempo, entrevista. Y tenemos a una invitada, ya saben, todas las invitadas son especiales, pero creo que ahora es una persona con mucha calidez que nos va a venir a hablar sobre la educación. Pero recuerden que siempre vengo yo acompañada de queridas amigas y en esta ocasión me acompaña mi querida... Hola, soy Andy. La saludo desde este estanque, esperando que se encuentren muy bien. Y también le doy la bienvenida a nuestra invitada, de la cual nos sentimos muy orgullosos y honrados de que nos acompañe. Y mi querida amiga... Alicia. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Siempre hablar de un tema que me apasiona es como divertido y emocionante. Aquí eres bienvenida cuando gustes venir. Siempre nos apasiona todo. Todo nos apasiona. Justo por eso hemos querido invitar a personas que tengan estas pasiones. Que su trabajo sea apasionarse. No es a qué te dedicas, sino qué haces porque tienes esta pasión, ¿no? Entonces creo que encajas perfectamente. Y bienvenida. Los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias. Podríamos empezar hablando un poco sobre tu trayectoria como maestra. ¿Por qué te interesó estudiar o dedicarte a la educación? Y recuerden, pongan atención, ella también trabaja con niños especiales, que es todo un reto, porque sí, con niños, por así decirlo, inquietos, traviesos, teniendo capacidades diferentes, ha de ser todo un reto, pero para eso Alicia nos va a platicar de cosas como ella, a través del cariño, el amor, la entrega, la dedicación, puede lograr cosas maravillosas. Sí, muchísimas gracias. Híjoles, primero con el punto número 1, que es ¿por qué soy maestra? Ese es como el tema más interesante. Yo soy maestra desde los 12 años de edad. Empecé trabajando en las comunidades con lo que fue educación para adultos y pues bueno, eso de educación para adultos es un decir, porque realmente se trabaja con la gente en general. También mi primera formación como maestra fue a través de los lasallistas. Con ellos trabajábamos y nos iban formando en materia de educación. En ese entonces tenía que ver con la educación en la fe, pero realmente fueron mis primeras bases didácticas que tuve muy formales desde muy chica. Y después mi ilusión al principio era ser abogada. Y sí me terminé siendo como abogada de otro nivel, a nivel educativo, porque realmente siempre lo que hemos pugnado son por los derechos humanos y en este caso por los derechos humanos de los niños. Y tengo muchísimos años trabajando con docentes. Tengo 25 años de servicio y la mayor cantidad de años ha sido con docentes. Entonces, siempre pugnar por los derechos es como mi pasión. Híjoles, ¿qué pasa con la educación con los niños con discapacidad? Primero es creer que existen. De los niños que más me ha impactado el trabajo ha sido con los chicos autistas. La primera vez que trabajé con 2 chicos autistas fue hace muchísimos años en un hospital. Yo creía que era una fantasía porque uno veía películas, ¿no? Y veía a los chicos autistas y dices, ¿de verdad existirán? Entonces hasta que te enfrentas con ellos y empiezas a darte cuenta de cómo interactúan con los demás, cómo es su necesidad de aíslo, cómo van aprendiendo, ha sido lo que más me ha impactado. Y el día de hoy en las escuelas cada día tenemos más niños con autismo. Es un trastorno que se ha estado manifestando
yo he escuchado muchísimo, por ejemplo, con los chicos autistas, que mucha gente cree que no es cierto, que ya es como una moda, ¿no? Van al doctor o algo y no, su hijo tiene autismo, pero pues sí hay indicadores muy característicos que los lleva a esa situación, ¿no? Dentro de este trabajo que se hace en las escuelas, pues principalmente el motivo por el que trabajamos en las escuelas son por los chicos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes. Sin embargo, se abre un abanico muy amplio de intervenir con los chicos desde este enfoque en derechos humanos, porque cuando empezamos a hablar de la violentación de los derechos humanos y principalmente el derecho a la educación de los niños, entonces todo empieza a cambiar, ¿no? Y casualmente, a mis 25 años de trabajo, llevamos 2 años observando un cambio significativo en las escuelas. Y tiene que ver mucho precisamente con una población que se empieza a ver todavía más diversa de lo que teníamos en otras épocas. Y uno de ellos tiene que ver con los chicos migrantes, que cada día tenemos más en las escuelas, más chicos migrantes, y eso genera retos. Otros, los chicos con algún trastorno, como es el autismo o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, son de las características que más se han notado. Aunado con los resultados que trajo la pandemia en las escuelas. Entonces, todo ello se crea un ambiente diferente el día de hoy en las escuelas, que ha estado implicando otro tipo de visión. Sí, o sea, creo que esto es muy interesante lo que dice. Hablábamos en el coloquio de ciberculturas cómo la pandemia transformó nuestra vida cotidiana, nuestra forma de pensar, de vivir, de aceptar otras realidades y de convivir a través de esto, lo que llamábamos ciberculturas, de elementos tecnológicos digitales que adaptas a tu vida, ¿no? Haces ejercicio, ves la tele, como tus amigos ya son diferentes, y creo que esto también generó otro tipo de, no sé, como de pensamiento educativo, ¿no? O sea, los niños, no sé si se volvieron más como menos sociales, como más introspectivos, no sé. Se ven como muchos fenómenos, porque al final del camino estamos como en la coyuntura de un cambio social significativo, porque la pandemia efectivamente trajo consigo como muchas formas de entender la realidad. Una de ellas tiene que ver precisamente con la educación. Cuando estábamos durante la pandemia, yo decía, bendito la vida que existe la escuela, porque muchos chicos empezaron a no tener ya nada que hacer. Esta parte de me despierto y si no tengo escuela, no tengo nada, ¿no? Entonces el pensamiento no tenía un objetivo claro, una meta clara, y esto le pasó a muchísima gente. Y la escuela lo que ayudaba precisamente es que hubiera una razón, ¿no? Que los niños se despertaran y dijeran, tengo clases a las 10 de la mañana virtual, y bueno, hoy no quiero estar en la clase, entonces no estoy, pero sí tenía en mi mente un objetivo, tenía una meta que tenía que cubrir, y eso empezaba a dar una razón de ser. Y otros casos que tuvimos durante la pandemia, por ejemplo, tenía que ver con no tengo teléfono, no tengo internet, no tenemos computadora, y eso generó el aíslo. Y podríamos ver como 1000 vertientes que se pudieron generar durante la pandemia, y eso ha traído consigo resultados diversos. Algo que yo observo en las escuelas, yo tengo la posibilidad de trabajar con 14 escuelas, y algo que sí se observa muchísimo, más que en los propios niños, es en los papás, en las estructuras familiares, en donde ya hace muchos años los papás tienen la necesidad de trabajar y trabajar todo el día, y eso ha generado que los niños estén cada vez más solos, y yo creo que ese es más el tema que podríamos mirar,
que cada vez los chicos, yo creo que si hiciéramos investigación y empezáramos a hacer unas encuestas de con quién están los niños, nos encontramos con una cantidad de niños significativa en donde no están con nadie. Y al que le va bien están sus abuelos, o están sus tíos, o está un cuidador con ellos, pero ya cada día es más notorio que los niños están solos por las necesidades de los papás de trabajar, y eso fue muy notorio de la pandemia a la fecha, y que sí sabíamos porque ha sido como un secreto a voces, que cada día los niños están solos y han tenido que irse creciendo con los recursos que sus papás les puedan dotar. Y eso tiene que ver con todo, ¿no? Desde las necesidades básicas, ¿no? Desde a los niños que les va bien, sus papás les dejan la comida para que coman. A los que no, le dejan a la fondita de la esquina, que los chicos pasen y puedan comer ahí, o que alguien les pueda pasar la comida, o cosas así. Y yo creo que ese es un tema significativo que hay. Y eso crea formas de actuar diferentes. Cada día algo que sí miramos es la necesidad de los papás de ser escuchados en su enfoque, en su idea, y el nivel de exigencia de los padres en las escuelas es significativo, porque los papás quieren que el otro haga lo que ellos necesitan que se haga, no lo que se requiere que se haga. Y yo creo que esa es como la distancia que hay, ¿no? Es qué quiero yo que se haga, qué quiero que haga el otro, que aunque sea mi función, quiero que alguien más la haga y no necesariamente yo. Y todo eso en su conjunto podríamos empezar a ver formas de comunicación diversas de las comunidades de padres al interior de las escuelas, y que esto va creando un sinfín de dificultades, ¿no? O situaciones a favor o situaciones en contra, y eso hace que se empiece a mermar, y eso impacta en los chicos. ¿Y de ¿no? qué edades son tus chicos? Bueno, no tus chicos, sino los alumnos con los que trabajamos. Yo donde trabajo es una unidad que trabaja con preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Entonces sí tenemos como de todos los niveles. Yo te quisiera preguntar, o sea, tú hablas de discapacidades, en este caso el autismo, el déficit de atención, ¿qué otro tipo de discapacidades? Porque me imagino que hay varias. ¿Con cuántas discapacidades o qué tipo de discapacidades trabajan? Y, por ejemplo, hablando un poco en el tema del autismo, creo que se dice, ¿no?, que es como ahorita que está de moda, quizá porque ya existen muchos más indicadores que ayudan a identificar a este tipo de niños, ¿no? Quizá toda la vida ha existido niños autistas, pero no se tenía esa identificación, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que se hace esta identificación? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cómo es que yo como padre puedo tener ese diagnóstico? Me tengo que acercar con un médico, en la misma escuela se me puede apoyar diciéndome, consideramos que tu hijo tiene esta condición. Uno como padre, ¿cómo puede saber eso? Y ¿cuáles serían esos indicadores? ¿O qué es lo que uno tiene que hacer para obtener estos diagnósticos? Actualmente en educación, lo que ha estado haciéndose es un vínculo con el sector salud. De antemano, dentro de la normatividad está la necesidad de establecer este vínculo. Al interior de las escuelas, hay quienes son afortunados y tienen un servicio de educación especial al interior de ellos. Y el servicio lo que hace es, conjuntamente con la escuela, van identificando a los niños que podrían estar presentando signos. Obviamente la escuela es un sector educativo, no tienen formación para crear diagnósticos. Al final del camino ellos van identificando como algunas áreas que no son como comunes que el resto de sus compañeros, y lo que ellos hacen es canalizarlos, ¿no? Le dan orientación a los papás de qué instituciones de salud pueden asistir, para que la institución de salud que se dedica precisamente a la evaluación y lo que tiene que ver con el diagnóstico y con la atención, puedan empezarlos a atender, ya sea en psicología, paidopsicología, paidopsiquiatría, o psiquiatría, todo depende como las necesidades de los chicos.
Y obviamente solamente la escuela lo que hace es canalizarlos para que ya los expertos en la materia puedan determinar cuál es la condición de los chicos, y muchas veces lo que se solicita son las orientaciones para la escuela de algunas áreas que se tendrían que ir trabajando de manera conjunta. Okay. Y siento que esto quizá un poco se mermó como lo que comentábamos hace un momento de la pandemia, ¿no? O sea, ya no estar como en contacto directo con los alumnos y muchas veces no se querían conectar o no sé, pues se tuvo toda esta desvinculación, ¿no? Sí, y es que aparte, por ejemplo, en relación a los alumnos con discapacidad, obviamente lo primero que necesitamos es primero una institución que pueda determinar cuál es la condición que tienen, y a partir de ello obviamente pues se van buscando cuáles son las estrategias que se van a ir desarrollando al interior de las aulas, que tiene que ver con procesos meramente educativos, y a la par tendrían que tener una atención alterna para ya una situación específica, si necesitaran una rehabilitación o una atención psicológica o psiquiátrica o médica, ya como la parte específica, o algún tipo de terapia muy particular por su condición. Preguntabas con qué otro tipo de discapacidades se atienden en las escuelas. Déjenles platico que desde la reforma educativa de 1992, o sea, chequen cuántos años llevamos, hay una ruptura ideológica en México que obviamente proviene a nivel internacional, que tiene que ver precisamente con que todos los alumnos tienen derecho de asistir a la escuela que así sea preferible para ellos. Y entonces desde esos años a la fecha, pues lo que se busca es que los alumnos asistan a la escuela que así sea preferible para ellos. Antes sí había escuelas muy específicas para cada una de las discapacidades. El problema era, por ejemplo, el problema es muy sencillo. Por ejemplo, un chico con discapacidad motora que está en silla de ruedas, las instituciones que existen para atenderlo de manera específica están a las orillas de la ciudad, ¿no? O en el centro de la ciudad. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa con un alumno que venga de Coajimalpa, Xochimilco, Milpa Alta? El acceso hacia ellos es muy complejo, y en todos los sentidos. Entonces, obviamente, ya desde esa ruptura ideológica lo que se busca es que las escuelas puedan abrir las puertas para todos los alumnos, porque es su derecho. Y no importa su condición, porque dejamos de ver la condición del alumno y abrimos el derecho a la educación que ellos tienen para poder accesar a una educación en la escuela que ellos requieran. Esto que comentas me parece fantástico, porque justamente a veces los recursos son importantes para las familias, ¿no? Con un niño que tenga alguna discapacidad. Se escucha grandioso, pero ¿qué retos? O sea, ¿a qué retos se han enfrentado al que un niño con una discapacidad acceda a una escuela? O sea, yo sé que existe un plan, pero ¿qué tan fácil ha fluido o con qué retos se han enfrentado a ello? Yo creo que el principal reto que hemos tenido es el ideológico. Y el ideológico va acompañado con el actitudinal. Porque el que en mi cabeza no entre que un alumno, no importa si tiene una discapacidad intelectual, una discapacidad visual, auditiva, un trastorno neuromotor, o sea, no importa la discapacidad que tenga, pero si en mi cabeza entra que yo no puedo enseñarle a ese alumno, ese es el primer reto, y es ideológico, ¿no? De que nos podamos sentir incapaces de poderle brindar una educación porque uno de sus sentidos o un canal de acceso al aprendizaje en la persona no esté en óptimas condiciones. Y obviamente esto, en la parte ideológica, pues nos lleva a una parte actitudinal, donde no siempre las actitudes son libres y fluidas para darle permiso al acceso a todos los alumnos, y no solo por los docentes, sino por padres de familia. Hemos enfrentado en algunas instituciones educativas situaciones que los padres se han organizado
para decir que no quieren a algún alumno por presentar alguna situación. Y por ende, también hemos escuchado maestros que tienen inseguridad del acceso de alguno de los alumnos que con alguna condición llegan a las escuelas. Y digo, hablo de docentes por decir algo, pero hablamos de docentes, directivos, o sea, no importa la persona, sino esto sí trae, y yo creo que ese es el reto mayor. Ese ha sido como el reto siempre de cómo ir movilizando. Obviamente, al paso de los años, cada día es más abierta la escuela a aceptar a los alumnos. Sin embargo, todavía siguen faltando recursos metodológicos para poderles brindar una educación a ellos, ¿no? Una educación donde realmente rompa con nuestras ideologías, porque una de ellas, que es la que más me encanta, es, por ejemplo, todo mundo creemos que el aprender a leer y escribir, como convencionalmente lo hemos hecho todos, es como lo máximo. Y muchas veces los alumnos nos han mostrado que ellos aprenden a leer y escribir desde otras perspectivas, sin necesidad de tomar un lápiz porque tal vez una situación motriz no se los permita. Aunque haya adaptadores y mil cosas para que puedan escribir, no. Pero hay otras formas de poderles enseñar a leer y escribir. Y entonces lo que tenemos que hacer es como romper con estos paradigmas que tenemos, y que romper con un paradigma no es sencillo, ha sido muy complicado. Por eso hablábamos hace ratito también de que estamos en una era donde se están rompiendo muchos esquemas, muchas formas de entender. Por ejemplo, en este caso la educación, pues tendría que irse creando, porque hoy a la tecnología pues te hace entender la educación desde otra perspectiva, en donde, por ejemplo, ha habido como todo un señalamiento interesante cuando alguien no lee y escribe como todo el mundo lo hacemos, y mucha gente se espanta, ¿no? Porque ya hay un simbolismo para abreviar palabras, sin embargo tienen una connotación y tendríamos que universalizarla, ¿no? Para poderla entender todos, y esto va a facilitar procesos y va a hacer que nuestras formas de entender la educación sea diferente. Y esta parte de los migrantes creo que también me llama mucho la atención, sobre todo porque se ha escuchado mucho, ¿no? Todo el mundo, ¡ay, los migrantes vienen, auxilio! Y hay gente que dice, oh, nos van a quitarnos. Gente que dice, nos van a convertir en Venezuela, ¡qué horror! Y cómo las escuelas están enfrentando esta situación, porque finalmente forman parte de nuestro entorno y tenemos que aprender a vivir con ellos, ¿no? Sea lo que sea, y todos estos mecanismos de inclusión, vamos a incluir, y cómo no se han generado estas controversias, ¿no? Que si era blanca y ya le hicieron negra, y que si era mujer ya le hicieron hombre, y que si ahora ya son, o sea, todo este fenómeno de incluir, que creo que dentro de nuestra vida cotidiana no es necesario pues adaptarlo, ¿no? Sí, estaría yo escuchando como dos temas. Uno que tiene que ver con la inclusión, y que surge la inclusión por la necesidad de visibilizar lo que no se ve, ¿no? Y esto que comentas es como lo más sutil que ha estado surgiendo, como en las secundarias hemos visto casos de alumnos o alumnas que dicen, es que yo me quiero llamar de esta forma. Y eso tenemos nuevamente que ver con la ideología. O sea, ¿qué tanto en mi estructura puedo creer que puede ser viable o no? ¿O qué tendría que pasar para que ya no me llame Luis, sino me llame Luisa, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué implicaciones trae consigo todo esto? Y yo creo que esa es la parte más difícil, las implicaciones. ¿Por qué? Porque tendríamos que cambiar nuestra ideología, nuestra forma de comprender al ser humano, y que el que te llames Luis o Luisa en la educación no tiene nada que ver con el hecho educativo. Tiene que ver con el respeto a la persona.
¿no? Que tiene que ver más con el respeto a esta identidad, a este conocimiento de sí mismo, y que tendríamos más bien que direccionar como esa parte. Eso es en cuanto a esta característica, y con ello pues un montón de cosas, porque también, por ejemplo, el que en nuestra historia los hombres usan pantalones y en nuestra historia las mujeres usan falda al interior de las escuelas, y pueda ser viceversa, donde hay hombres que puedan usar faldas y mujeres que usen pantalones, que digo, ya la mujer es más común, ¿no? Pero es como para hacer la connotación, pues implica una ruptura de ideología, ¿no? Y que es un tema social, no es como el interior de la escuela. Todo lo que se mueve dentro de la escuela tiene que ver con las estructuras sociales. Y todo lo que se mueve en la estructura social termina llegando a la escuela. Porque la escuela es lo que le va dando razón de ser dentro de la estructura social y le empieza a dar una explicación y una connotación social para que todos podamos transitar en ella. El tema de los migrantes ha sido un tema muy arduo, porque sabemos que con las caravanas que han entrado o han pasado por México, muchísimos migrantes han quedado en México, y la Ciudad de México, que es donde estamos nosotros, pues sí nos damos cuenta que las escuelas cada día más tenemos migrantes. Y obviamente, como vienen en la caravana, pues vienen comunidades, grupos de venezolanos, grupos de chinos, haitianos. Entonces, obviamente esos grupos van llegando a las escuelas, y obviamente de entrada yo lo que he observado es que no ha habido como una situación mayor en las escuelas que no les permita adaptarse a los chicos. O sea, los chicos se van adaptando de manera natural. Y eso es bueno, porque el tema no son los niños, ¿no? Siempre va a ser las ideologías que rodean en torno a ellos. Y los alumnos van aceptando a sus compañeros en el día a día y en la interacción. Sin embargo, hay todo un movimiento que se ha dado al interior de la Secretaría de Educación Pública, unida con otras instituciones, que lo que han buscado es que prevalezca el punto número 1, el derecho a la educación. Y no importa quién eres ni de dónde provienes, sino que tú tienes derecho a la educación y puedes estar hoy en cualquier escuela transitando. Y puedes estar desde un mes, 2, 3 meses, un año, y no es factor, o no tendría que ser el factor de impedimento para. Y yo creo que si le preguntamos a las escuelas de los diferentes lugares del país, sí hay diferencias. Sí hay diferencias, porque en la ciudad no tenemos como tan marcada esa situación, aunque tenemos muchos casos de alumnos migrantes en las escuelas. No es lo mismo como hablar en las fronteras, ¿no? En las fronteras obviamente lo que se vive es otra situación, porque en esos lugares sí hay más migrantes, y obviamente las escuelas asisten muchísimos alumnos con esta connotación. Y obviamente cuando hablamos de un movimiento en cualquier lugar, lo vamos a hablar desde el contexto, ¿no? Como en esta colonia, en esta alcaldía, en esta ciudad, en este estado, se van dando las cosas, pero tiene que ver muchísimo con lo que en ella prevalezca. Pues creo que nos quedamos corto con toda esta información de la educación, y de verdad creo que hablar sobre la educación, sobre las formas de cómo vivirla, de cómo los mismos directivos lo van haciendo, los profesores, la sociedad, ¿no? Porque muchas veces creo que nombraste algo muy importante, que es la ideología, ¿no? Cómo una ideología puede
afectar un sistema educativo, decir yo quiero que mi hijo vaya a tal escuela, pero que vaya solo, o no quiero que vaya en esa escuela por X o por Y, quiero que sea educado de tal forma, y los mismos directivos van diciendo también qué hacer y qué no hacer y cómo manejar todo, ¿no? De repente pues todos están muy felices y contentos dando clases y de repente llegan caravanas de migrantes y no me imagino darle clases a un niño que habla en otro idioma. ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Y qué sistema? Que si llega a los 12, 11 años a la escuela, ¿y cuál fue su formación, no? Entonces, híjole, creo que nos quedamos corto, que tenemos mucho más otros episodios. Creo que todavía faltan otros temas, pero por el momento los dejamos clavados con estos temas que Alice nos vino a platicar. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más. No, pues yo nada más quiero concluir con justamente lo que nos compartió nuestra invitada, de que estamos transitando por una ruptura de ideologías tradicionales y que la educación, me queda muy claro que es una situación de comunidad, de que no nada más son los profesores, no solo son los directivos, no solo son los alumnos, también son los padres de familia. Y entonces estar abiertos a este cambio y a este apoyo para que la educación siga un buen curso. Y pues no sabemos si querés concluir con algo, Alice. Sí, me encantaría decirles lo siguiente. Lo que acabas de decir es muy cierto. Para tener un cambio social, pues implicamos todos, ¿no? Implica todas las estructuras, y la educación es uno de los sectores que no está aislado nunca, ¿no? Cuando hablas de educación, a la par estás hablando de ciencia, tecnología, salud, alimentación. O sea, estamos hablando de todo lo que rodea a una escuela, y que la escuela pareciera como un núcleo que absorbe toda la información que está en el medio y que en ella se refleja todo lo que está pasando en las estructuras sociales, y que si queremos un cambio en la educación tendríamos que sumarnos todos para poder tener una visión diferente en este sector, porque al final del camino todos los que asisten a la escuela, que son nuestros niños, son el día de mañana el futuro, ¿no? Yo a muchos les he compartido que si nosotros viéramos en el presente y en el futuro a cada uno de esos alumnos van a ser el presidente de mañana, los diputados, los médicos, las enfermeras, los choferes, ¿no? Los peluqueros, o sea, van a ser el día de mañana parte de la estructura social. Y la pregunta es, ¿qué les quiero dejar hoy, ¿no? ¿Qué les queremos aportar? Y obviamente eso hace que entendamos que la escuela es como una cápsula del tiempo, ¿no? Que el día de hoy pongo cierta información, ideología, amor, desamor, ilusiones, desilusiones, todo lo que meta ahí va a tener un reflejo el día de mañana. Y entonces, cuando vamos viendo la educación desde esta visión, vamos dándonos cuenta que cada uno de los seres humanos que en ella llega va a llevarse algo para el día de mañana. Y eso hace que los retos sean mayores y las responsabilidades, ¿no? Y que cada día nos vamos enfrentando en las escuelas a una cantidad de situaciones sociales que el día de hoy las vemos, ¿no? Y podríamos hablar de N cantidad de temas y de ir pensando qué podríamos aportarle desde donde estamos cada uno, ¿no? Para que tengamos niños felices, estén contentos, puedan disfrutar su hoy y su mañana de una manera más íntegra. Pues nos dejas muy contentas con esto, muchos aprendizajes, y creo que sí tendremos que volverte a invitar en otra ocasión. Ya saben, si algo les interesó, si quieren algún tema,
nosotros se los platicamos aquí. Déjenlo en los comentarios, suscríbanse, pongan like, compartan este episodio con todos sus profesores, amigos, padres de familia, con quien quieran, ¿no? Para que también estén enterados de qué es lo que sucede en la educación aquí en México. Y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias, nos vemos, sean felices. Bye. Bye. Ajolotes Nerd es patrocinado por Estudios El Búnker.